cosas que más nos impacta, y ahorita vamos a la palabra, una de las cosas que más nos asombra en este mundo es conocer a personas cuyas vidas han sido radicalmente transformadas, a tal grado que al ver lo que cierta persona es actualmente, a veces hasta nos parece difícil creer que hayan sido lo que eran antes. Y una de esas personas de raza negra creció en la pobreza y sin papá, en un barrio infestado de crimen y de drogas, creo que en la ciudad de Detroit. Y a pesar de tener una madre extraordinaria, una madre que tenía una voluntad férrea, en la adolescencia se juntó con malas compañías, como tantos jóvenes, y estuvo a punto de cometer un crimen que lo hubiera mandado a la cárcel por el resto de su vida. Pero por la gracia de Dios, obrando a través de su mamá, se libró de arruinar su vida y eso le ayudó a darle otro rumbo a su existencia. Actualmente ese joven es un cirujano de renombre mundial y es además uno de los aspirantes a ser postulado como el candidato del Partido Republicano a la presidencia de los Estados Unidos. Su nombre es Ben Carson y cuando uno ve lo que es actualmente y lo comparamos con lo que fue, es realmente maravilloso lo que Dios realizó en su persona, ¿verdad? Pues esta mañana vamos a hablar de otra transformación y más radical y asombrosa, y que también sucedió por la gracia de Dios, pero ¿saben obrando a través de quién? No de una mamá, sino de un hijo divino, y no en la vida de alguien ajeno o lejano, famoso que leemos en el periódico o que lo vemos en las noticias, sino obrando en las vidas de cada uno de ustedes que ya están en Cristo. Si son verdaderos discípulos, la transformación de la que vamos a hablar el día de hoy ya sucedió en ustedes. En Efesios capítulo 2, y nos vamos a concentrar en los últimos versículos, vamos a ver la milagrosa transformación que Dios ya realizó en nosotros para que nunca dejemos de sorprendernos y de agradecerle a Dios por lo que ahora somos en Cristo. Y así se titula el mensaje, lo que ahora somos en Cristo. Y les voy a pedir que nos pongamos de pie para leer la palabra de Dios. Nos vamos a concentrar en los últimos versículos, pero vamos a leer desde el versículo 11 de Efesios capítulo 2. Recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha por manos en la carne, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos, y paz a los que estaban cerca. Porque por medio de Él los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados
para morada de Dios en el Espíritu. Pueden sentarse. Aunque nos vamos a concentrar en los últimos 4 versículos del 19 al 22, es importante repasar algunas secciones de lo que acabamos de leer, porque para llegar a apreciar y a valorar y a asombrarnos por lo que ahora somos en Cristo, lo primero que tenemos que hacer es recordar lo que éramos en otro tiempo. Y ese es mi primer punto, lo que éramos en otro tiempo sin Cristo. La Biblia nos dice que hay muchas cosas que debemos olvidar. ¿Saben cuál es una de ellas? Y es a veces la más difícil de olvidar. Las ofensas que los demás nos llegan a hacer. En Proverbios, no lo abran, Proverbios 19:11 dice: la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Pero hay una cosa en especial que la misma Biblia nos dice que debemos recordar y no olvidar nunca. Y se refiere a lo que acabamos de leer, lo que éramos en otro tiempo, antes de conocer a Cristo, antes de que su gracia y su amor nos encontrara y nos transformara. Eso es exactamente lo que Pablo nos dice aquí en el versículo 11 y 12. Vamos a leerlo de nuevo. Recordad, pues, que en otro tiempo ustedes, los gentiles en la carne, o sea, todos los que no éramos judíos, nosotros los mexicanos, llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión, hecha por manos en la carne, y de nuevo dice, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Aquí Pablo nos ayuda a ver que nuestra condición era realmente patética, deplorable, porque no solo estábamos sin Cristo, separados de Él, sino totalmente alejados del pueblo de Dios, ajenos a los pactos de las promesas que Dios le había hecho a Abraham, y además vivíamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Saben por qué? Pues porque ignorábamos sus promesas. Y la razón por que ignorábamos sus promesas es porque ignorábamos su palabra. No nos importaba su palabra, ni siquiera a quienes éramos religiosos y decíamos creer en Dios. Y yo era uno de ellos. Y cumplía con mi religión, pero su palabra no me importaba y nunca la abría. Y lo más probable es que sí teníamos uno o hasta varios dioses, pero eran dioses falsos, hermanos, eran ídolos hechos a la medida de nuestras preferencias y a la medida de nuestra ignorancia de la Biblia. Y por eso es que Pablo dice aquí la verdad. Estábamos sin Dios, sin el Dios verdadero y sin esperanza. Y no solo eso, además de que estábamos alejados de todo lo que tenía que ver con el Dios verdadero, había algo peor. Vivíamos enemistados con Dios, en abierta rebelión en contra de su autoridad. Y una de dos, ni cuenta nos dábamos que éramos enemigos de Dios, que no nos importaba, o si se diera el raro caso de que nos llegáramos a dar cuenta que estábamos ofendiendo a Dios, pues nuestra conciencia nos remordía por un poquito de tiempo y luego a lo mismo. ¿Sí o no? Así vivíamos todos antes de Cristo. Y es importante recordarlo, nunca olvidarlo, porque solo así llegaremos a apreciar y agradecer la grandeza de la gracia y misericordia que Dios tuvo para con nosotros por medio de su Hijo, y que nos concedió para que ahora ya no seamos lo que éramos en aquel tiempo. Déjenme preguntarles, ¿qué tan seguido recuerdas tú a fondo? Y no me refiero a que
repases los detalles, pero qué tan seguido meditas en lo que Dios dice que eras en otro tiempo, cuando vivías sin Cristo, sin Dios, sin esperanza. ¿Y qué efecto te produce recordar lo que eras? Y sobre todo, considerar lo que ahora eres y de lo cual vamos a hablar ahorita. Considerar lo que somos solo por su gracia. Hay una frase famosa que dice: reconozco que no soy lo que debería ser y que aún no soy lo que algún día llegaré a ser, pero por la gracia de Dios tampoco soy lo que solía ser. Pero es bueno recordarlo, por eso Dios nos lo dice por medio de Pablo. Teniendo eso en mente, ahora vamos a ver, y me voy a pasar algo rápido por esta siguiente sección, vamos a ver lo que Cristo hizo para que ya no fuéramos lo que éramos, para dejar de estar alejados, excluidos, apartados, enemistados. Y este es mi segundo punto, lo que Cristo ha hecho por nosotros. Una de las frases más hermosas de toda la Biblia aparece en este capítulo 2 de Efesios. No la vean, se las voy a decir rápido. En el versículo 4. Pero ¿saben cuándo aparece? Aparece cuando en los primeros 3 versículos del capítulo 2, Pablo nos dice, Dios nos dice por medio de Pablo, que todos, ahí está hablándole a judíos y a gentiles, a todo ser humano. Y ahí Dios nos dice que todos estábamos muertos en delitos y pecados. Y luego en el versículo 4 dice, pero Dios que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó. Ahora vámonos a nuestra sección del capítulo 11 en adelante, porque la buena noticia es que en esta parte del capítulo vuelve a aparecer una frase similar que empieza con la misma palabra y aparece ahora en el versículo 13. Y vean el paralelo. En los primeros 3 versículos dice lo que éramos todos y luego, pero Dios, lo que hizo Dios. Aquí acabamos de leer en el 11 y en el 12 lo que éramos los gentiles, ustedes y yo. Y luego en el 13, pero ahora en Cristo Jesús. Y estos tal vez sean los 2 peros más hermosos que existen. Pero ahora en Cristo, dice, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Y luego en el 14 agrega, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y ahora váyanse al versículo 17. Y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos. Y vaya que si estábamos lejos, Juárez está exactamente en el lado opuesto y en el mismo paralelo de Jerusalén, pero al otro lado del mundo exactamente. Pero no se refiere a la distancia geográfica, se refiere, vino y anunció paz a ustedes que estaban totalmente perdidos, no nada más lejos, y paz a los que estaban cerca. Solo Cristo pudo lograr que ustedes y yo, que en otro tiempo estábamos alejados, totalmente alejados de Dios, hayamos ahora sido acercados a Dios. ¿Cómo sucedió? Ahí está en el versículo 13. Sucedió por la sangre de Cristo. ¿Y a qué se refiere esa frase? Pues se refiere a su muerte sacrificial por tus pecados y por los míos, por la cual nos ha reconciliado con Dios. Y la frase en Cristo se refiere a nuestra unión personal con el Señor, a través de la cual esa reconciliación se recibe y se disfruta.
Los que estamos en Cristo, estamos unidos a Cristo de una manera inseparable ya y eterna. Y por eso estamos reconciliados con Dios. Así que solo a través de la muerte de Jesús en la cruz que sucede la conversión a Cristo y la unión con Cristo para que los que estaban lejos sean hechos cercanos. ¿Y saben qué está haciendo Dios ahí? Está cumpliendo una profecía que aparece en Isaías capítulo 57, versículos 17 al 19. La Biblia es maravillosa, maravillosa porque es una sola historia, una sola trama, un solo hilo que corre por todo el tejido de la Escritura y toda se trata de Cristo. Y lo que aquí nos está diciendo Pablo en Efesios ya nos lo había anunciado el Padre a través de Isaías 700 años antes de que Cristo lo hiciera realidad. Vean cómo dice en Isaías 57, 17 al 19. A causa de la iniquidad de su codicia, está hablando de su pueblo, me enojé y lo herí. Escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió desviándose por el camino de su corazón. Está hablando del pueblo de Israel, pero así éramos nosotros también. He visto sus caminos, dice el Señor, pero lo sanaré. Lo guiaré y le daré consuelo a él y a los que con él lloran. Alabanza, poniendo alabanza en los labios. Y luego dice, paz, paz al que está lejos y al que está cerca, dice el Señor. Y yo lo sanaré. Y Cristo vino y cumplió eso. Y no nada más lo cumplió en Pablo y en los Efesios, también lo cumplió en ti y en mí, si estamos en Cristo. ¿Y saben cuál fue la manera en la que Cristo vino y anunció paz, tanto a los que estábamos lejos como a los que estaban cerca? Por medio de la proclamación del Evangelio, que es el único mensaje de buenas nuevas de paz. De hecho, así traducen este versículo a veces. Él vino y anunció buenas nuevas de paz. Y es el único mensaje que nos puede reconciliar con el Dios con quien estábamos enemistados cuando respondemos en arrepentimiento y fe. ¿Para qué? Pues para agradecer y para descansar en la certeza de lo que Pablo nos dice ahora en Romanos capítulo 5, versículo 1. Escuchen qué hermoso. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los que estábamos no nada más lejos, sino perdidos, y no nada más perdidos, sino enemistados, rebeldes, indiferentes, insolentes. Esa era nuestra postura y nuestra actitud hacia el Dios verdadero. Ahora, habiendo sido justificados por la fe en la sangre de Cristo, tenemos paz para con ese Dios del cual estábamos tan alejados. Y lo sorprendente, hermanos, es que Jesucristo jamás ha dejado de anunciar la paz. Aunque ya no está presente físicamente en la tierra, sigue anunciando y predicando estas buenas nuevas de paz en nuestros días. Pero ¿saben a través de quién lo hace ahora? A través de tus labios y de mis labios. A través de los labios de sus discípulos o testigos fieles. Porque hay muchos que no lo anuncian. Y es algo maravilloso esto, porque significa que cada vez que ustedes y yo proclamamos el Evangelio de paz, es Cristo quien lo está proclamando a través de nosotros. Desgraciadamente lo perdemos de vista en muchas ocasiones. Y hay algo más aquí. Esta cercanía a Dios, ya no estamos alejados, ya no estamos perdidos, ya no somos enemigos. Esta cercanía a Dios que Cristo hizo posible y que solo la pueden disfrutar los que estamos en Cristo, esta unión personal y vital con Él es un privilegio
que muchas veces subestimamos o que lo damos por hecho. Y no nos ponemos a pensar en esto, hermanos. Nuestro Dios no es un rey o monarca al que para acercarnos a Él necesitamos pasar por un protocolo especial o llevar a cabo ciertos rituales. No. En el versículo 18 de ahí mismo de Efesios 3, vean lo que dice. Dice, por medio de Cristo, de Él, los unos y los otros, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Ahora podemos venir a ese Dios del cual estábamos alejados y del cual éramos enemigos, y podemos venir todo el tiempo, en cualquier lugar y a cualquier hora y sin ninguna ceremonia previa, sin ningún sacrificio, sin ningún borreguito muerto. ¿Por qué? Porque ya murió un cordero perfecto. Consideren lo asombroso de esta verdad. Si tú estás en Cristo, es mucho más fácil que te acerques al Dios y creador de todo el universo que a cualquier rey o presidente en esta tierra. Y no lo hacemos con la frecuencia y con la pasión y con la gratitud con la que deberíamos hacerlo. En el siguiente capítulo, vayan al capítulo 3 de Efesios, vean lo que dice el versículo 12. En Él, que es Cristo, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza. ¿Por medio de quién? Por medio de la fe en Él. Vean que todo es por Cristo, todo es en Él, todo es en quién, y en ese quién es Cristo. Todo es por lo que Él hizo. Tenemos acceso a Dios y libertad para acercarnos con confianza. Y luego, Andrés leyó ahorita durante la alabanza que en Hebreos 4:16 se nos dice lo mismo. Dice Hebreos 4:16, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. ¿Por qué somos tan rejegos? ¿Por qué no lo hacemos con la frecuencia y con el gozo y con la pasión que este privilegio debe producir en los que ahora ya no estamos alejados, ya no estamos enemistados, ya no somos extraños para Dios? ¿Por qué no nos acercamos más? Que Dios nos ayude a crecer, en apreciar, en agradecer y en vivir este privilegio que no tiene igual y que Cristo hizo posible. Pero aún viene lo mejor. Punto número 3. Lo que ahora somos en Cristo. A pesar de que en otro tiempo estábamos separados, enemistados, perdidos, excluidos, sin Dios y sin esperanza, por medio de su cruz, Cristo no solo nos ha reconciliado con Dios y nos acercó a Él y a su pueblo y nos dio acceso directo. ¿Y cómo es ese acceso? Con confianza a la presencia del Padre, sino que nos ha transformado radicalmente, hermanos, para convertirnos en lo que ahora somos en Él. Y vamos a ver qué somos en Él. Versículo 19. Pongan atención, porque esto eres tú ahora si estás en Cristo. Así pues, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado
va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Lo que Dios nos declara aquí es que como resultado de lo que Cristo ha hecho para acercarnos y reconciliarnos con Él, ya no somos lo que éramos en otro tiempo. ¿Por qué? Porque nuestra identidad y nuestra condición delante de Dios han cambiado dramáticamente. Y para mostrarnos las riquezas de este cambio y de nuestros nuevos privilegios, Pablo va a usar aquí 3 metáforas que generalmente se usan en el Nuevo Testamento para referirse a la iglesia. De 3 maneras nos va a decir lo que ahora somos en Cristo. Número 1, somos ciudadanos plenos del reino de Dios o de la nación celestial. Es lo primero que nos dice en el versículo 19 en cuanto a nuestra nueva identidad. Ya no sois lo que eran extranjeros, advenedizos, en otras palabras, extraños, arrimados. Ya no son eso. Cuando estábamos sin Cristo, para el pueblo de Dios, para el reino de Dios, éramos totalmente extraños. Y a lo más que podíamos aspirar era llegar a ser refugiados y arrimados, así como miles aspiran a hacerlo en Europa actualmente. Y ustedes estoy seguro que han visto las noticias y es trágico y rompe el corazón ver lo que están pasando miles y miles y miles de familias huyendo de la destrucción en sus países y atravesando medio continente para ver quién se compadece de ellos y los recibe y les extiende compasión y misericordia. Nosotros, ahora que estamos en Cristo, somos ciudadanos plenos de un reino mejor, de una nación celestial, al cual ahora pertenecemos como nunca antes. ¿Por qué? Porque ya no somos apátridas. ¿Saben qué es una apátrida? Alguien que no tiene patria. Y no teníamos patria celestial. Ya no somos ciudadanos de segunda clase. Ahora somos conciudadanos de los santos. ¿Quiénes son los santos? El pueblo de Dios, la nación de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, dice Filipenses 3:20, no lo abran. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, al Señor Jesucristo. Y este reino, del cual ahora somos ciudadanos y embajadores, y esto lo van a ver un poco más a fondo en sus grupos de casa, este reino no es una extensión territorial, no es una organización política, no es un sitio geográfico. ¿Saben qué es? Es Cristo mismo gobernando en tu corazón, en mi corazón y en los corazones de todo su pueblo y derramando sobre ellos privilegios y responsabilidades. Todo lo que ese gobierno implica. Y es interesante notar que Pablo escribió esto cuando el Imperio Romano estaba en su máximo esplendor y no había ninguna señal de que fuera a terminar el poder de Roma. De hecho, continuó por 300 y pico años más después de que Pablo escribió esto. Pero Pablo veía este otro reino y que no era judío ni romano. Era un reino internacional, interracial y más espléndido y duradero que cualquier otro reino, porque el Imperio Romano cayó. Y Pablo veía su ciudadanía en este otro reino como algo mucho más precioso y valioso que su ciudadanía romana. En nuestros días, algunas personas y algunos creyentes y
Carlos y yo hemos conocido incluso a pastores que valoran más su ciudadanía norteamericana que su ciudadanía en Cristo. ¿Y por qué les digo eso? Porque están dispuestos a desobedecer a Cristo y su palabra para irse a veces a otro país por los beneficios materiales que eso les implica o les trae, y descuidan la obra a la que Cristo los llamó. ¿Qué tanto apreciamos ustedes y yo, hermanos, nuestra ciudadanía en el reino de Cristo? ¿Qué tan fielmente estamos representando a nuestro Rey aquí en la tierra? Y aquí nos debemos preguntar, ¿qué tan fielmente estamos representando su carácter, sus valores, sus prioridades? Número 2, de lo que ahora somos en Cristo. Primero, conciudadanos de los santos o ciudadanos de su reino o nación celestial. Y número 2, miembros legítimos de la familia de Dios. Lo segundo que Pablo menciona aquí aparece ahí mismo en el versículo 19. Dice, ahora sois de la familia de Dios. Antes estábamos totalmente alejados, excluidos, perdidos. Ni siquiera nos importaba que existiera una nación o un reino celestial, porque vivíamos, como dice Paul Tripp, para el reino de uno. ¿Y saben quién era el rey? Yo y tú. Pero Cristo nos acercó, nos reconcilió con Dios, de tal forma que ahora no solo tenemos patria o nación con todo y ciudadanía legal en esa nación, sino que además nos ha hecho miembros legítimos de la familia del Rey y soberano de esa nación. ¿Por qué? Pues porque ahora Dios es nuestro Padre y todos sus hijos e hijas son tus hermanos y mis hermanos. Este es un privilegio increíble, porque ninguna nación de este mundo se le concede, ni aun a los ciudadanos que nacen en su territorio. Nunca vamos a leer ni escuchar en las noticias que a una persona que nace en Estados Unidos con todos los derechos de un ciudadano norteamericano, el presidente Obama le diga, ay, a este último ciudadano que nació le voy a conceder que se venga a vivir con mi familia porque lo voy a adoptar también. ¿Por qué? Pues porque no se hacen las cosas así en estos reinos o naciones terrenales. Cuando mucho las personas llegan a conseguir su ciudadanía, ya sea porque nacieron ahí o porque la compran o porque se casan con un ciudadano o por otra razón, o porque los llaman sus familiares más cercanos, y no empieza ni siquiera con ciudadanía. ¿Cómo empieza? Con residencia. Empiezan dándote chance de irte a vivir allá y de chambear allá, pero como un arrimado, porque ¿sabes cómo dice la tarjeta de residencia permanente? Dice resident alien, residente alien, no alienígena, alien. Eso eres al principio. Pero cuando Dios nos acerca, fíjense qué tremendo, qué bueno es nuestro Dios, qué amoroso. Él nos acerca, nos trae de donde andábamos perdidos y vagando y ofendiéndolo, y nos coloca en su nación y nos adopta en su familia, en su hogar. Somos hijos y nos ama como a su unigénito, tanto que lo dio para morir en una cruz por ti y por mí. Aquí la metáfora ya se trasladó del plano político de que nos llamó a su nación y somos ciudadanos plenos, sí, de su nación, pero ahora se volvió más íntima porque nos trasladó a su hogar,
a su familia. Porque es ahora más profunda nuestra cercanía con Dios. En Cristo, judíos y gentiles somos más que conciudadanos bajo su gobierno. Somos todos hijos en su familia. Y muchas veces menciona en este libro que Él es nuestro Padre. Lo mencionó en el versículo 18 del capítulo 2 que les leí, que ahora tenemos acceso y con confianza al Padre. En el capítulo 1, no lo vean, había mencionado ahí también que ya nos adoptó, para eso nos predestinó, para ser adoptados como sus hijos. En el versículo 4, el versículo 6 del capítulo 4, no lo vean, dice que Dios es el Dios y Padre de todos. Estamos en una misma familia. Pero ¿saben qué es lo que está enfatizando aquí Pablo? No es la paternidad de Dios, sino la hermandad de los hijos de Dios, a la cual nos llama por encima de toda barrera. Porque vaya que si había barreras entre judíos y gentiles, vaya que si había barreras entre nosotros, mexicanos con mexicanos. Pero al estar en Cristo y ser adoptados como sus hijos y ser miembros de la misma familia, ya no hay barreras, ya no debe haber barreras. Tenemos el mismo estatus todos, hijos amados de Dios. De hecho, el término hermanos, que incluye hermanos y hermanas, es la palabra más común para referirse a los cristianos en el Nuevo Testamento. Y esa palabra, ¿saben qué expresa? Una relación estrecha e íntima de afecto, cuidado y ayuda. ¿Qué tanto manifestamos nosotros aquí en la iglesia hacia todos los que vienen? Afecto, cuidado y ayuda. Porque son mis hermanos, son tus hermanos. Si así vivimos, la característica principal de esta familia sería la palabra Filadelfia, que quiere decir amor fraternal, amor entre hermanos. Por desgracia, a veces no es la característica principal entre nosotros, que somos hermanos, que somos miembros de la misma familia. Y en el mundo romano de aquellos días, el ser miembro de una familia significaba refugio y protección, al menos en la medida en la que el padre o el cabeza de familia la podía dar. Pero también, ¿saben qué significaba? Identidad y seguridad. Le daba a cada miembro la seguridad que brotaba de su sentido de pertenencia. ¿Cómo se sienten cuando los invitan a una reunión familiar grande, en la que va a haber muchas personas que a lo mejor no han visto por mucho tiempo y muchos parientes que ni siquiera conocen? ¿Cómo nos sentimos al llegar a una reunión así grandísima, pero sabiendo que somos familia? Se experimenta esto, este sentido de pertenencia. ¿Por qué? Pues porque ahí están los Pérez o los Rodríguez o los Gutiérrez o los X. Ahí, y yo soy uno de ellos. Ahí está mi familia, aunque no los conozca muy bien a todos, aunque no los vea muy seguido. ¿Qué tan fuerte es tu sentido de pertenencia cuando entras a este lugar, a cada reunión? ¿Experimentas familia en cuanto pasas por esas puertas? ¿Estás consciente de que vienes no nada más a alabar a Cristo y a que Cristo me bendiga y a que Cristo me siga cambiando y a que Cristo me muestre cuánto me ama? No. Cambia tu actitud, cambia tu manera de pensar y al pasar por ahí piensas, familia, todos aquí, mi familia y yo, familia de ellos y un mismo Padre. Cuando nos vemos así,
en lugar de vernos de acuerdo a nuestros propios criterios, porque ¿cómo nos vemos muchas veces, hermanos? ¿Saben cómo nos vemos? De acuerdo a las experiencias personales que hayamos tenido unos con otros. Nos vemos de acuerdo a lo que nos han dicho otros acerca de ellos, que está peor todavía. O nos vemos de acuerdo a la impresión que me formo después de una interacción con ellos. Pero cuando nos vemos como Cristo nos ve, como el Padre nos ve, y como lo que Él dice que somos, va a cambiar para siempre nuestra actitud cuando estamos reunidos como iglesia. Y también te quiero preguntar, ¿te produce seguridad y gratitud el ser miembro de esta expresión local de la familia de Dios? Y no porque sea la mejor o la única, porque no lo somos, sino porque estás agradecido con Dios. Le crees a Dios que esta es tu familia en la que Él te colocó para amarlos a todos y para aprender lo que es morir al yo. ¿Te produce seguridad porque tienes un sentido de pertenencia firme y estable y nada te lo quita? Si no tienes esa seguridad o ese sentido de pertenencia, es porque a lo mejor no perteneces a Cristo y vienes como visitante, vienes como congregante, vienes con cierta curiosidad a escuchar los mensajes y a cantar. O a lo mejor sí eres de Cristo, pero estás persistiendo en vivir un poco aislado y alejado, en lugar de integrarte como Dios quiere que te integres. Y número 3, además de ser conciudadanos del pueblo de Dios y miembros legítimos de la familia de Dios, ahora somos piedras vivas en el templo de Dios. En los versículos 20 al 22, Pablo cambia de nuevo la metáfora. Primero habló de reino, nación, ciudadanía, y ya somos ciudadanos de ese reino. Y luego habló de familia, hijos, miembros, nuestro Padre, y ya somos miembros de esa familia. Pero ahora explica en detalle que además de ser conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, los que estamos en Cristo somos algo que denota todavía un mayor grado de cercanía e intimidad con Dios. Lo primero que nos dice en el versículo 20 es que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Y esto significa que la iglesia está construida sobre las escrituras del Nuevo Testamento, cuyo contenido fue revelado a los apóstoles y profetas que Dios mismo escogió. De hecho, eso lo menciona Pablo allá adelante en los versículos 4 y 5 del capítulo 3. Se los voy a leer así rápido. Vean lo que dice ahí. Dice: en vista de lo cual, leyendo, podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces, ¿quién es el fundamento de apóstoles y profetas? ¿Qué es? Lo que el Señor les reveló a esos hombres que Él escogió para dejarnos la Escritura. Y también nos dice, fíjense cómo ya no está hablando ni de reino ni de familia, está hablando de un edificio. Es lenguaje de un edificio. Dice que la piedra angular, que es una parte esencial del fundamento y de importancia crucial para todo el edificio, la piedra es Cristo Jesús. ¿Y a qué se refiere? Pues se refiere a que este edificio que está a punto de mencionar y que es la iglesia, está construido sobre la revelación que nos ha sido dada en Cristo. Porque ¿qué dijimos ahorita? Toda la Biblia se trata de Cristo.
Cristo fundó este edificio, Cristo lo sostiene, Cristo le da forma y Cristo lo hace crecer. Así como la unión y el desarrollo de un edificio depende de estar firmemente asentado sobre la piedra angular, también Cristo es indispensable para la unidad y para el crecimiento de la iglesia. Y luego vean, pone el fundamento, pone la piedra angular y vienen los versículos 21 y 22. Aquí nos revela Pablo esta tercera verdad en cuanto a lo que ahora somos en Cristo. ¿En quién? Dice en el 21, ¿en quién y en quién es Cristo? Todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y en quien también ustedes, gentiles, sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hay un pasaje paralelo en Primera de Pedro que dice así en los versículos 4 y 5, y no lo voy a leer todo y nos va a ayudar a entender esto. Vean lo que dice Primera de Pedro 2, 4 y 5, está hablando de lo mismo. Dice, y viniendo a Él, o sea, a Cristo, como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También vosotros, gentiles, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo. Y luego termina diciendo, por medio de Jesucristo. En Efesios somos un templo santo. En Pedro también un sacerdocio santo. Pero vamos a concentrarnos en el templo. Lo que Dios nos está diciendo en estos pasajes es que cada uno de nosotros somos esas piedras vivas en las que las está usando el Señor para edificar su templo. Y quítense de la cabeza para siempre que el templo sea ya un edificio físico o material. No, es un edificio de piedras vivas, de personas como tú y tú y tú y tú y yo. Es una casa espiritual y estamos tú y yo siendo usados. Tú y yo somos las piedras que forman y que sostienen esa casa espiritual. Claro que está fundamentada en Cristo, que Él es la piedra principal. Pero ¿cómo crece ese edificio? Pues cuando Él te coloca a ti y me coloca a mí, después de que nos trae a nacer de nuevo, después de que nos acerca a Dios, después de que nos reconcilia con Dios, construye, pongan atención a esto porque es maravilloso, construye el lugar, y no le debo llamar lugar porque no es lugar, construye la morada o construye lo que Él decide que es donde va a habitar. ¿Y saben dónde decide que va a habitar? En nosotros. Por eso dice que somos un templo santo en el Señor para morada de Dios. Es increíble esto. Él decide llamarnos, acercarnos, hacernos ciudadanos, hacernos hijos y además unirnos, colocarnos, usarnos, irnos asignando nuestro lugar en donde Él ahora vive, que es la iglesia, que es la familia, que es la nación, que es la comunidad. Cuando les pregunten de aquí en adelante, ¿dónde mora Dios? Siempre respondan. No respondan con la respuesta clásica de que Dios está presente en todo lugar. No. ¿Dónde mora Dios? ¿Dónde vive? ¿Dónde manifiesta su presencia, su poder, su gracia, como en ningún otro lugar? ¿Saben dónde? En sus hijos, en su comunidad, en sus piedras vivas, en su cuerpo, en su familia. Y todos somos parte de eso. Somos donde Dios vive.
Somos en quien Dios vive. Somos donde Dios se manifiesta ahora. Eso es lo que somos ahora. Cada uno de nosotros contribuye a que ese edificio espiritual, esa casa espiritual, siga creciendo y funcione y cumpla los propósitos que Él tiene. Nosotros somos las piedras con las que está edificado el templo espiritual de Dios. Nosotros, los gentiles, por eso dice Pablo aquí, y lo enfatiza como para que le creyeran los efesios. Les dice, también ustedes ahora estáis siendo juntamente, noten esa palabra, estáis siendo ¿cómo? Juntamente edificados en comunidad. Esto no se aplica a lo individual. ¿Por qué? Porque fíjense cómo una persona no es nación. Si alguien aquí dice y nos echa el rollo de que yo vengo de una nación y represento a un país tremendo. Sí, ¿cuántos habitantes tiene? Yo nada más. Pues no es nación. Una persona no es nación. Una persona no es familia. Si alguien viene y nos echa el mismo rollo y dice mi familia y mis parientes y mi abolengo, ¿cuántos son? Yo. No es familia. Una piedra no es casa. Una piedra no es edificio. Esto es todos unidos. Somos donde Dios mora por su espíritu. En Jerusalén, el templo era un edificio exclusivamente judío. Ahí los gentiles no podían ni siquiera acercarse. ¿Saben a qué era lo único que los dejaban acercarse? A un patio, y era el patio más alejado. Y es interesante porque en ese patio, claro que había una barda que era hasta el límite donde podían llegar los gentiles, ustedes y yo. ¿Y saben qué decía en esa barda? Y esta inscripción la descubrieron hace tiempo. Decía, el que atraviese este lugar de aquí en adelante, el que pase de este punto, solo se podrá culpar a sí mismo por su muerte. Porque si pasabas de ese punto, te mataban a pedradas. Por eso en el libro de los Hechos vemos que a Pablo lo quisieron matar a pedradas porque creían que había metido un gentil a un área más interior del templo. Y no era cierto que Pablo lo había hecho. Bueno, era un edificio para los judíos, para el pueblo de Dios, nada más. Pero ahora los gentiles que estamos en Cristo no solo somos admitidos, sino que nosotros también somos parte constitutiva de la morada de Dios, de donde Él decide habitar y manifestarse y visitarnos y transformarnos y bendecirnos. ¿Y cuál es la finalidad? ¿Para qué creen que está este templo? Pues así como en el Antiguo Testamento, Dios les decía que iba a manifestarse en la parte más interior del templo, que se llamaba el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque de esa manera Él le demostraba a su pueblo que habitaba entre ellos, ¿verdad? Así también, ahora somos templo, estando aquí ahorita, aquí está Él, aquí mora Él. ¿Por qué creen? Porque ya no habita en algo físico, en algo material construido con ladrillos y piedras. Ahora somos templo para que habite en nosotros y entre nosotros. Es un edificio espiritual que está diseminado de hecho por todo el mundo, porque donde quiera estén 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Pero vean cómo es plural, siempre plural. Y por eso vamos a pedirles que tomen todos el paso gamma en los grupos de casa, para que nos quede claro qué es la iglesia, qué implica ser miembro de la iglesia, cuáles son esas verdades gloriosas que complementan lo que estamos viendo aquí. Él ya no está ligado a edificios sagrados,
¿Saben ahora a qué está ligado y dónde se manifiesta? Está ligado a gente santa. Por eso dice que el templo es un templo santo. Y eso tiene varias implicaciones que voy a mencionar en un momento. Este nuevo templo, otra cosa que nos dice aquí, es que va creciendo. ¿Qué quiere decir? Que todavía no lo termina Dios. Está en construcción. ¿Por qué? Porque la nueva familia de piedras vivas que lo constituye va en aumento numéricamente y espiritualmente, porque no somos todavía lo que deberemos llegar a ser y no somos todos los que vamos a llegar a ser. Claro que debemos esforzarnos por avanzar hacia esa meta, creciendo en lo individual, avanzando en santidad y proclamando el evangelio, anunciándole a los demás la paz que Cristo hace posible. Y cada vez que proclamas el evangelio y una persona se arrepiente, se convierte a Cristo, ¿qué crees que le pasó al templo? Creció, porque hay una piedra nueva en el templo. Ahora, no necesitamos pensar que Dios sí va a venir a vivir entre nosotros algún día, como dice Apocalipsis, cuando Él regrese y ya todos seamos perfectos. Porque ahorita todavía tenemos muchos defectos y fallamos y no damos el ancho, somos pecadores. Entonces a lo mejor aquí no está Dios, porque en esta iglesia la regamos mucho. No, ya está. Y ya somos un templo santo. Y no porque tengamos perfección en nuestra santidad. ¿Saben por qué somos ya un templo santo? Porque el que habita aquí es santo. El que habita en ti es santo. El que habita en los que están ahí a tu alrededor es santo. Y por eso es santa su morada, que somos nosotros. Y esto tampoco nos debe llevar a concluir, entonces ya me quedo como estoy. No. Tenemos un deber, pero debería ser una pasión por crecer en santidad. ¿Por qué? Porque, y el doctor Núñez nos dijo algo de esto, porque mi falta de santidad afecta a todo el edificio. Tu falta de santidad afecta a todo el edificio porque estamos unidos. Y les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Si vamos a un lugar en el que se ven las piedras de la construcción, aquí no se ven, acá sí se ven un poco, pero vamos a un lugar donde todo en todo se ve. Y el lugar está bonito, está limpio en general, pero de repente en una pared hay varias piedras muy manchadas. Muy feas manchas y de cosas muy sucias que hasta huelen mal. ¿Cuál es nuestra conclusión en cuanto a ese edificio? ¿Cómo está el edificio? ¿Y cómo le diríamos a las personas que nos pregunten, oye, ¿cómo está el edificio por dentro? Manchado, sucio, huele mal. Pero ¿por qué si nada más a lo mejor una piedra estaba muy manchada y una piedra olía muy mal y una piedra tenía ahí suciedad? ¿Por qué? Pues porque esa piedra es parte de todo y afecta a todo. Por eso todos debemos estar creciendo en santidad. ¿Para qué? Para que sea santo todo el edificio. Y otra cosa que también es importante aquí es que Dios ya habita en nosotros, habita entre nosotros, hace manifiesta su presencia y su gloria y su poder y su gracia y su misericordia cada vez que nos juntamos. Pero la quiere manifestar más. ¿Y qué creen que se necesita para eso? Que todos seamos más santos. ¿Qué tan consciente estás tú al asistir a estas reuniones
¿Qué tan consciente estás de que tú y yo y todos los que estamos aquí que ya son de Cristo, somos juntamente, en comunidad, el templo santo donde Él vive por su Espíritu? Si estamos conscientes de que eso somos, cada vez que vengamos, va a cambiar para siempre la manera en la que participamos, la manera en la que nos preparamos para venir, la manera en la que ponemos atención, la manera en la que respondemos a lo que se nos traiga. Porque venimos a la morada de Dios y yo soy morada de Dios y tú eres morada de Dios junto conmigo y todos los demás. El contraste entre lo que éramos junto con todos los demás gentiles y lo que ahora somos no podía ser más profundo. ¿Por qué? Pues recuerden, hermanos, lo que éramos. Recordemos lo que éramos, separados del Mesías, excluidos de la comunidad del pacto, sin Dios y sin esperanza. Pero, este es un pero hermoso porque hay otros que no nos gustan, pero Cristo murió para reconciliarnos y acercarnos a Dios. Y no nada más eso, ahora somos todos unidos en comunidad, la comunidad del Evangelio, que es lo que vamos a estar viendo durante todas estas semanas. Ahora somos el reino o nación sobre la que Él gobierna, la familia a la cual Él ama y el templo en el cual Él mora. Y como dice John Stott aquí, sería difícil exagerar la grandiosidad de esta realidad. La nueva comunidad que Él ha creado, que somos ustedes y yo, la comunidad del Evangelio, la iglesia o familia de Dios, es una comunidad cuya característica principal ya no es la separación, sino la reconciliación, ya no es la división, sino la unidad, ya no es la hostilidad, sino la paz. ¿Por qué? Y lo digo una vez más, porque esta comunidad, esta familia, es la que Dios gobierna, a la cual Él ama y en la cual Él vive. Ese es el retrato que nos presenta la Escritura. Y aquí viene un pero que no nos gusta. Pero por desgracia, la realidad concreta que se vive a veces en nuestra iglesia, pues es muy diferente. No siempre, ¿verdad? Pero muchas veces. Así que pidámosle al Señor que nos ayude para que aquí en esta familia, aquí en este templo, aquí en este hogar, nos parezcamos cada vez más a este retrato bíblico de lo que ya somos. Y les voy a dejar 3 aplicaciones para crecer en esto, para avanzar en esto. Número 1, antes de asistir a su grupo de casa esta semana, lean todo el capítulo 2 de Efesios una vez más y léanlo con calma. Léanlo sin prisas, sin distracciones. Escuchen de nuevo el mensaje o repasen sus notas y mediten en estas verdades. Mediten en ellas como cuando nos metemos una pastilla a la boca y dejamos que se disuelva. Dejen que estas verdades se disuelvan en su corazón. Con calma, a fondo. Y les aseguro que van a dejar un sabor que les va a durar toda la vida. Número 2.
para contribuir al crecimiento en santidad de nuestro templo, del templo que tú eres y yo soy y que juntos todos somos, respondamos a lo que nos dice Pedro en Primera de Pedro capítulo 2, que era el pasaje paralelo que vimos ahorita. Vayan a Primera de Pedro capítulo 2, versículos 1 al 3. Por tanto, desechando toda malicia, todo engaño e hipocresía, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor. Y vaya que si aquí hemos probado la benignidad del Señor, hermanos. Entonces, ¿cómo podemos contribuir a crecer en santidad para ser ese templo santo que ya somos, pero serlo más? Haciendo lo que nos dice Pedro aquí, desechando toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia, toda difamación, apartándonos de cualquier cosa que contribuya a que el templo o una piedra del templo esté manchada. Y llenándonos más y más y más de su palabra, que es esta leche espiritual de la que aquí nos habla. ¿Y eso qué implica? Pues eso va a implicar a lo mejor hablar con personas con las que tenemos diferencias, porque no deben existir esas diferencias. Somos hermanos. Eso va a implicar a lo mejor perdonar o pedir perdón. Eso va a implicar dejar unas cosas para poder participar como Dios quiere que participe en el grupo de casa. Eso va a implicar ser más sabio en cómo usamos nuestro dinero y nuestro tiempo. Lo que sea necesario para desechar toda malicia, todo engaño con el que este mundo nos engaña. Porque así vamos a ir creciendo como ese templo santo que ya somos. Y número 3, para contribuir a que crezca no solo en santidad, sino en tamaño, compartan el evangelio con alguien esta semana. Anúncienle el mensaje de paz que Cristo les anunció a ustedes por medio de una piedra viva algún día, o de varias. Y eso hará posible que aquellos que respondan se incorporen al templo de Dios. Tal vez hay personas aquí que todavía están alejadas, que todavía están sin Dios y sin esperanza en el mundo, y quisieran llegar a ser lo que ahora somos en Cristo. Quisieran tener una ciudadanía plena en esta nación que es del cielo. Quisieran llegar a ser miembros de una familia que va a durar por toda la eternidad. Y quisieran también llegar a ser piedras vivas del templo en el que Dios vive ahora. Si tú quisieras eso con todo tu corazón, arrepiéntete, porque no hay ceremonias que cumplir ni ritos que realizar. Nada más necesitas arrepentirte y reconocer que estás perdido, que eres enemigo de Dios, que vives ofendiéndolo. Por eso nunca abres su palabra, por eso no te interesa su evangelio. Y pon toda tu fe en Cristo. Pon toda tu confianza en que su sangre es lo único que te puede limpiar de tu culpa y quitar la culpa de esos pecados con los que ofendes a Dios. Si alguien no ha hecho eso nunca en su vida y lo quiere hacer el día de hoy, venga aquí al frente al terminar el servicio. Aquí vamos a estar Alex y yo para ayudarlos. Vamos a orar. ¿Por qué no nos ponemos de pie, hermanos?